Tenemos la peor comida de Europa en Alemania. El 70% de nuestros alimentos son perjudiciales para la vida. Han sido aprobados por los grupos de presión y no sirven para que nos desarrollemos de manera saludable. Así se puede vivir, está bien, pero hay que aceptar que uno sufrirá enfermedades inflamatorias a una edad más temprana y estas inflamaciones luego se convierten en enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales el 80% de nosotros morimos prematuramente. El problema realmente radica en que cada vez más personas caen prematuramente en la demencia, porque estas inflamaciones silenciosas se extienden al cerebro. Hablamos de la neuroinflamación, es decir, en muchas lápidas ya dice murió a los 70, enterrado a los 90. Eso significa que el tema es cuánto tiempo podemos participar conscientemente en esta vida y cuán pronto podríamos ser incapacitados y tener que pasar los últimos 20 años lidiando con que otros decidan por nosotros. Doctor Hobert, usted es uno de los pocos médicos que realmente piensa entre la medicina convencional, natural, el chamanismo y la ciencia moderna. Me alegra mucho que esté aquí hoy. Sí, con mucho gusto. Entremos de lleno con una cifra que recientemente me sorprendió. El 70% de los alemanes se quejan de agotamiento, irritabilidad y trastornos del sueño sin una causa clara. ¿Qué nos sucede actualmente? Sí, son varios factores los que desencadenan el estrés. El estrés no es solo tratar de meter la mayor cantidad de cosas en poco tiempo o tener demasiadas cosas en la cabeza, sino que también es la multitud de distracciones, son pensamientos que van en la dirección equivocada, es la falta de confianza en la vida, es el deseo de más alto, más lejos, más rápido, es la comparación con otras personas lo que te hace sentir insatisfecho. Así que son muchas cosas las que activan nuestro sistema simpático y que llevan a que en mi consultorio aquí en Steinhudermer he notado que el pulso de las personas en los últimos 4 o 5 años ha aumentado aproximadamente un 10%. Mientras que antes el pulso de una persona normal estaba entre 60 y 65, hoy está alrededor de 75. Muchos incluso tienen un pulso superior a 80. Eso significa que la vida está extremadamente acelerada, pierde calidad, y ese es un desarrollo que lleva a cada vez más personas a procesos inflamatorios silenciosos. Lo acaba de expresar muy bien. Uno de sus temas favoritos es la llamada neuroinflamación. ¿Cómo surge eso y por qué ahora afecta a tantas personas? Neuroinflamación significa que estamos atrapados en una niebla cerebral. Eso significa que estamos atrapados en los mismos patrones de pensamiento, por así decirlo, en la costumbre, en una cierta zona de confort. Y la creatividad, la capacidad de pensar nuevas ideas y luego llevarlas a cabo, disminuye rápidamente porque estamos demasiado atrapados en las redes sociales, la televisión y los miedos que son alimentados por la política y los grupos de interés. Con eso, cada vez más personas pierden su ancla interior, su estabilidad interna y ya no pueden orientar correctamente su brújula. Y yo llevo más de 40 años observando la etnomedicina, el antiguo conocimiento curativo de los tiempos y culturas, la medicina mundial, si se le puede llamar así, y aquí nos damos cuenta de que hemos perdido varias cosas que debemos redescubrir. Usted acaba de mencionar que estamos bajo un bombardeo incesante. Los medios, la alimentación, el estrés, el medio ambiente y un pulso elevado en muchas personas contribuyen al problema. ¿Qué efecto tiene eso en nuestra forma de pensar? Tenemos el llamado nervio parasimpático. El sistema nervioso parasimpático está compuesto por el nervio vago y su contraparte es el sistema simpático, el nervio del estrés, que nos pone en un modo constante de lucha o huida cuando nuestros pensamientos creen que es necesario. Y muchas personas están atrapadas en un programa donde no están satisfechas con lo que tienen y quieren ser más vistas, más amadas, ser mejores, estar más conectadas con otras personas. Así que ya no están en la gratitud ni satisfechos con lo que tienen. Y con eso su sistema nervioso de estrés, su sistema simpático está funcionando a toda marcha. Y eso lleva a una inflamación en el cerebro, primero a una inflamación en el cuerpo, luego a una inflamación en el cerebro con algo que llamamos niebla mental. Y la pregunta que hacen, ¿qué pasa en el cerebro?
se bloquean las llamadas neuronas índice que cada vez más limitan nuestro pensamiento creativo, independiente y auténtico. El llamado pensamiento tipo 1 toma entonces el control. Eso significa que somos como robots, vivimos la vida automáticamente en la superficie. Y el pensamiento tipo 2, el reflexivo, el creativo, el pensamiento que también procesa, que puede realmente percibir y disfrutar el momento, este tipo de pensamiento se reduce cada vez más debido al bloqueo de las neuronas índice. Y por eso las personas se sienten cada vez más cómodas en tener más de lo mismo, aunque ese más de lo mismo las haga cada vez más enfermas y, al final de cuentas, las haga sufrir cada vez más. Las hace sufrir porque se dan cuenta, porque sienten consciente o inconscientemente que están dejando pasar sus talentos, que están dejando pasar su potencial. Me resulta muy interesante lo que describes. Vivo en Berlín y yo diría que el 80 o 90% de las personas a mi alrededor andan por ahí con esa niebla mental. ¿Será que eso también es intencional, este pensamiento tipo 1, que uno simplemente repite todo, va por el mundo como un borrego dormido, sin cuestionar críticamente ciertas narrativas? Lo habitual se les adhiere como pegamento a esas personas. Eso significa que anhelan experimentar lo mismo una y otra vez, aunque sea doloroso, aunque sea incómodo, pero simplemente es más fácil. Pero por otro lado, cada vez más personas están en busca de la luz que han percibido en algún lugar, ya sea a través de técnicas de meditación, técnicas de respiración, yoga o en la medicina holística. Tenemos muchas técnicas de relajación donde uno puede volver a encontrar la calma, el silencio, y aquí se puede activar el nervio vago. Y el nervio vago es el director de todos los procesos de autocuración. También es la puerta de entrada para la percepción profunda, para la coherencia corazón-cerebro. Nos ayuda a activar de nuevo el pensamiento tipo 2, la reflexión, el pensamiento y el sentir enfocados en el corazón. Y eso es lo que les deseo a todas las personas en estos tiempos, donde somos tan tentados en todas las direcciones. Y cuando los pacientes vienen conmigo a una semana de tratamiento aquí en el Steinhuder-Mir, pacientes con agotamiento, se trata sobre todo de volver a encontrar ese contacto interior, de establecer ese ancla interna para llegar a esa soberanía y a algo que me gusta llamar la ecuanimidad interior, que también describo en muchos de mis libros como el objetivo más alto, la gratitud, la confianza que nos ayuda a enfrentar las cosas y los desafíos con ecuanimidad, serenidad y soberanía, con una mente despierta y clara y una buena conexión con el corazón. Bueno, yo escribí mi tesis doctoral sobre el microbioma. Ya en los años 80 recogí aquí muestras de heces en Sri Lanka. Desde entonces este tema me ha acompañado. Las inflamaciones silenciosas se originan en nuestro intestino, específicamente en el microbioma. Tenemos la situación de que tanto el estrés como los alimentos poco saludables, así como las bacterias, los virus, las toxinas, incluso las partículas finas, y también la psicosomática, los pensamientos negativos, todos ellos tienen una influencia directa en nuestro microbioma. Y cuando el microbioma no está bien, entonces se generan aquí en el intestino reacciones autoinmunes, se produce un intestino permeable que se desarrolla en 5 etapas y finalmente lleva a alergias alimentarias, lo que a su vez provoca inflamaciones silenciosas. Hace unas semanas leí que en Bruselas hay un defensor del consumidor y 99 cabilderos. Y esos suelen ser representantes de gigantes como Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, Snickers y así sucesivamente. Eso parece un ataque coordinado a nuestro sistema nervioso. ¿Cómo puede protegerse uno como individuo? Buscar alimentos se está convirtiendo en un gran desafío. En Alemania tenemos la peor comida de Europa. El 70% de nuestros alimentos son perjudiciales para la vida. Fueron aprobados por los cabilderos y no sirven para que nos desarrollemos de manera saludable. Así se puede vivir, está bien. Pero hay que aceptar que uno sufrirá enfermedades inflamatorias a una edad más temprana. Y esas inflamaciones se convierten en enfermedades crónico-degenerativas, por las cuales el 80% de nosotros muere prematuramente. Tampoco es un gran problema, así son las cosas. El problema en realidad es que cada vez más personas
caen prematuramente en la demencia porque estas inflamaciones silenciosas se extienden al cerebro. Estamos hablando de la neuroinflamación. Eso significa que en muchas lápidas ya dice, murió a los 70, enterrado a los 90. Eso significa que el tema es cuánto tiempo podemos participar conscientemente en esta vida y cuán pronto podríamos ser incapacitados y tener que lidiar los últimos 20 años con que otros decidan por nosotros. Y creo que nadie quiere eso. Y todo lo que ahora hacemos mal en cuanto a alimentación, errores de pensamiento y de comportamiento, si lo evitamos, puede aumentar significativamente el riesgo de que caigamos prematuramente en esta niebla mental causada por inflamaciones cerebrales silenciosas y entonces no podamos disfrutar la vida con la belleza y diversidad que en realidad todos merecemos. Doctor Hobart, usted ha pasado un largo tiempo con pueblos originarios e indígenas. ¿Existen esos problemas allá o viven en una frecuencia completamente diferente y se ríen de los problemas occidentales? Bueno, durante la pandemia visité a los Masái, estuve ahí 4 semanas e intenté averiguar por qué no tenían COVID. Y ahí se vio claramente que quienes realmente viven cerca de la naturaleza en el campo, que se alimentan como lo han hecho durante generaciones, es decir, de manera saludable y de la naturaleza, tienen claras ventajas de supervivencia. Y eso también lo he visto en tiempos anteriores, ya sea con los maoríes, los aborígenes, los carunas, en Hawái, en el Valle de Katmandú, en el Cabo de Hornos, en Madagascar. He estado en más de 40 países y he observado eso ahí. Y en todas partes he visto que quienes aún valoran y mantienen el contacto con la naturaleza y la comunidad social tienen claras ventajas de supervivencia. Pero también la cultura japonesa tiene con el Ikigai un método en el que se trata de reorientarse mentalmente una y otra vez con la pregunta, ¿por qué me levanto realmente? ¿En qué soy bueno? ¿Y cómo puedo llevar al mundo aquello en lo que soy bueno, por lo que me levanto, de tal manera que pueda ganarme la vida con ello? Y quien se reajusta constantemente a estos principios vive una vida más plena y satisfactoria que alguien que simplemente tropieza con el día por la mañana, tal vez empezando el día viendo las noticias o NTV. Eso realmente no funciona si uno tiene la intención de disfrutar este regalo de la vida en toda su profundidad. Tengo una pregunta muy personal para usted, Doctor Hobart. ¿Es usted religioso? Definitivamente, hay cosas que la mente simplemente no puede entender así. Y estoy firmemente convencido de que podemos confiar en esa fuerza superior, que realmente podemos tener más confianza en nuestro destino, en el camino de nuestra alma. Pero es súper importante en el silencio, en la naturaleza, reajustarnos constantemente, conectarnos con esas fuerzas, ya sea a través del yoga, la meditación, esa forma de espiritualidad, hoy en día debe formar parte de la medicina, no hay ninguna duda al respecto. Y se vuelve crítico cuando uno se involucra con el personal de base, cuando se deja poner corsés por parte de alguna iglesia o secta o algo así. Eso no lo queremos, obviamente. Lo mantengo libre con una instancia con la que podemos conectarnos. Eso lo he experimentado en todo el mundo. Todos los pueblos saben, porque lo han sentido, que hay algo más grande que nos guía y nos dirige. Y todos han tenido la experiencia de que vale la pena, ¿no? A través de rituales, de retirarse de la quietud, conectarse con esas fuerzas invisibles. Cómo las llamemos es completamente irrelevante. Y el nombre que les demos, ¿no? Los corsés que nos pongamos, ese es otro tema completamente diferente. El personal de tierra ha inventado a lo largo de los siglos muchas cosas interesantes, divertidas y que limitan la vida. Pero quien se mantiene bien conectado con su corazón, quien tiene un nervio vago fuerte, también puede volver a conectarse fácilmente con eso de lo que estoy hablando. Entonces puede tener la experiencia y simplemente sabe que es así. Lo acaba de expresar muy bien. ¿Le preocupa un poco este desarraigo en la sociedad? Porque cuando miro a mi alrededor, la mayoría de las personas tal vez no tienen un sentido espiritual, tal vez no tienen familia. Las tradiciones se diluyen y fragmentan por completo, dejando a uno completamente solo en una gran ciudad.
Eso ya es una tendencia bastante amenazante porque de alguna manera, cuando se trata de la iglesia y de esas energías espirituales y todo eso, a menudo se minimiza y se pone en una esquina esotérica. Sí, lo minimizan las personas que han perdido la conexión con el corazón, que ya no pueden sentir nada. Esas también son personas que piensan que las guerras solo se resuelven con armas, que contra las bacterias solo existen los antibióticos y que contra los virus solo hay vacunas. Son personas que posiblemente ya ni siquiera pueden pensar en la palabra paz de esa manera, porque ya no pueden sentirla. Quien solo ve soluciones en lanzar bombas, en algún momento se ha perdido de algo y debe preguntarse una y otra vez hasta qué punto todavía está realmente arraigado aquí en este planeta como un ser sensible. ¿Diría usted, señor Dr. Hoover, que actualmente estamos siendo gobernados por verdaderos psicópatas, ya sea un Merz, Netanyahu, Trump, que todos ellos ya están actuando de manera muy destructiva y, en mi opinión, menos desde el corazón? No iría tan lejos. También hacen lo mejor que pueden, no son malos. Son solo personas que son muy racionales y han perdido el contacto con el corazón. Bueno, ya hemos tenido líderes más grandes. Si pienso en Nelson Mandela, Desmond Tutu, tuvimos a Václav Havel, todavía tenemos figuras como el Dalai Lama. Entonces, hay personas que todavía están muy conectadas con el corazón, a esas deberíamos escucharlas un poco más. Y sería bueno que nuestros grandes líderes, nuestros grandes seductores, también meditaran regularmente y buscaran esa conexión, porque podrían esparcir mucha luz sobre el mundo si siguieran ese camino. ¿Qué puede hacer una persona común, Dr. Hobart, para reducir las inflamaciones en la cabeza? ¿Existe un camino claro para salir de eso? Y denos algunas recomendaciones de acciones concretas que se puedan implementar de inmediato para poder tener un poco más de claridad. Veo aquí a pacientes que vienen al mar de Steinhuber para una semana de rehabilitación, los veo jadear por la vida. Eso implica que han olvidado cómo respirar profundamente. Han olvidado que los seres humanos debemos respirar por la nariz, ya que eso pone en marcha muchos procesos fisiológicos. Se les vuelve a entrenar o yo les enseño nuevamente en la meditación. También he escrito libros sobre meditación, a entrar en la meditación, a realmente practicarlo 2 veces al día, respirando por la nariz. La respiración 4/7 es crucial para fortalecer el nervio vago, siendo un fundamento básico. Entonces podemos sobrecargar el cuerpo, ponerlo bajo estrés, si comemos demasiada leche, productos de origen animal o azúcar. Eso es estrés para el cuerpo, activa el sistema simpático, paraliza el nervio vago y no contribuye a nuestro desarrollo. Entonces, si una hora antes de dormir todavía usamos el celular, redes sociales o vemos televisión, entramos en un estado de tensión en el cuerpo que no nos permite dormir profundamente. Y si no tenemos al menos 2 fases de sueño profundo, el cerebro no se limpia durante la noche a través del llamado sistema linfático. Y por eso tenemos verdaderas desventajas, porque se acumulan toxinas en el cerebro que a lo largo de las décadas forman estos cristales de amiloide que luego provocan Alzheimer y demencia. Así que higiene del sueño, nada de celular y esas cosas antes de dormir, empezar el día por la mañana con meditación, con ejercicios de gimnasia, con yoga, con respiración, son cosas básicas. Y luego ajustar la alimentación a lo que realmente nos nutre y no a lo que nos enferma y nos debilita. Excelentes ideas, Dr. Hobart. Para finalizar, una pregunta de la comunidad. Si mañana ya no pudiera decir nada más, ¿qué mensaje le dejaría a la gente? Busca más el silencio, ve a la naturaleza, encuéntrate ahí contigo mismo y siente en tu interior lo que realmente necesitas y defiéndelo. Lucha por lo que es importante para ti y escucha a tu corazón, escucha a tu intuición y separa claramente eso de los programas que todavía tienes por tu educación y por la sociedad, porque esos más bien nos desvían. Lo que necesitamos es una mente despierta y clara, una buena intuición, una buena coherencia entre el corazón y el cerebro, para poder tomar decisiones despiertas, libres y claras. Dr. Hobart, muchas gracias por los excelentes consejos. Nos vemos el 6 de agosto a las 7 p.m. en el Speed Coaching. Muchísimas gracias. Y todo lo mejor. Con mucho, mucho gusto.